Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Celulares, el espacio donde hablamos con los microorganismos que han marcado la historia humana. Hoy recibimos a un virus que cambió la medicina, las políticas de salud, la sociedad y también la forma en que hablamos de enfermedades, el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Bienvenido. Un gusto estar aquí, Dr. Juan. Suelo causar muchas preguntas y creo que ya era hora de responder algunas cara a cara. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué tipo de virus eres? Pues bien, yo soy un retrovirus. A diferencia de otros virus, tengo ARN como material genético y utilizo una enzima llamada transcriptasa reversa para convertirlo en ADN cuando infecto una célula. Luego, ese ADN se integra al genoma de la célula huésped y desde ahí la uso para multiplicarme. Interesante. Y atacas específicamente al sistema inmunológico, ¿correcto? Sí, me especializo en invadir principalmente las células CD4, que son un tipo de glóbulo blanco esencial en la defensa del cuerpo. A medida que las destruyo, la persona pierde protección frente a otras infecciones. Eso último que mencionaste me parece clave, porque hoy en día es una de las causas más comunes de fallecimientos por VIH. Pero bueno, pasemos a la transmisión. ¿Cómo llegas a infectar a una persona? Bien, pues me transmito a través de fluidos corporales como la sangre, semen, fluidos vaginales, rectales y la leche materna. Las principales vías son las relaciones sexuales sin protección, el uso compartido de agujas contaminadas, transfusiones de sangre no controlada, aunque estas hoy día son poco frecuentes, y de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Bueno, y cuéntame, los besos, abrazos, la saliva. No, doctor, aunque las personas estigmatizan eso, la realidad es que me transmito por contacto sexual. Ni saliva, ni abrazos, ni compartir vasos o baños, soy mucho más delicado que eso. Entiendo. Entonces, una vez entras al cuerpo, ¿qué haces ahí? Claro, lo primero es infectar las células CD4. Ahí convierto mi ARN en ADN y me integro al núcleo de la célula. Desde ahí fabrico nuevas copias de mí mismo y al hacerlo, la célula eventualmente muere. Y así poco a poco voy debilitando el sistema inmune. Claro, y por eso puedes permanecer años sin dar síntomas, pero seguir avanzando si no se detecta y se trata. Pero bueno, ahora hablemos de los síntomas. ¿Qué siente una persona en las diferentes fases de la infección? En la fase aguda, es decir, cuando apenas infecto, pueden haber síntomas similares a una gripe, fiebre, fatiga, ganglios inflamados. Luego viene una fase latente que puede durar años sin ningún tipo de síntoma, pero durante ese tiempo sigo atacando al sistema inmune y destruyéndolo. Y entiendo que si no se trata, se llega a la etapa de SIDA. Correcto, ahí el cuerpo ya no puede defenderse de infecciones o cánceres oportunistas y las complicaciones se vuelven graves. ¡Qué aterrador! Pero para evitar esto, cuéntanos, ¿cómo te diagnosticamos? Hay varias formas, doctor Juan. Las pruebas de cuarta generación detectan anticuerpos contra mí y el antígeno P24, una proteína mía que aparece en fases tempranas. Y estas pruebas pueden detectar la infección entre los 15 y 20 días después de la exposición. Interesante. Y cuéntame, ¿qué pasa si la prueba da positivo? Ahí se confirma con una segunda prueba más específica. También existen pruebas rápidas con una gota de sangre o saliva que dan resultados en 15 a 30 minutos. Son confiables y accesibles. No olvidemos esto, amigos. La detección temprana salva vidas. Por eso es importante normalizar las pruebas incluso en personas sin síntomas. Ahora dinos, ¿qué puede esperar una persona diagnosticada hoy? Genial. Pues con el acceso al tratamiento antirretroviral y una buena adherencia, puede vivir muchos años con buena calidad de vida. El tratamiento impide que yo me replique. Esto permite que la carga viral baje hasta volverse indetectable. Eso que dices es clave porque no solo protege la salud de la persona, sino que también rompe la cadena de transmisión. Exacto. Cuando mi carga viral es indetectable de forma sostenida, no puedo transmitirme por vía sexual. A eso se le llama I igual a I o indetectables igual a intransmisible. Un avance científico social enorme. Y entiendo que el tratamiento debe tomarse todos los días sin interrupciones. Sí, la disciplina marca la diferencia. No me iré por completo, pero si me mantienen controlado ya no representa una amenaza. Bueno, hablemos de prevención. ¿Qué herramientas tenemos hoy? El preservativo sigue siendo una de las más efectivas, pero también está la PrEP, profilaxis preexposición, una medicación preventiva que se toma antes de una posible exposición, y la PEP, profilaxis post-exposición, que se usa después de una exposición accidental si se empieza dentro de las primeras 72 horas. Claro, y cabe aclarar que todas son seguras y efectivas siempre cuando se usen correctamente. Totalmente, doctor. Además, las pruebas periódicas, la educación sexual integral y reducir el estigma también son formas de prevención.
Ahora quiero que derribemos un mito distinto. Muchas personas aún creen que si tienes VIH no puedes tener hijos sanos. ¿Es cierto? Qué bueno que lo mencionas, doctor, porque esto es falso. Una persona con VIH que está en tratamiento y tiene carga viral indetectable puede tener hijos sin transmitirles el virus. Hay protocolos médicos seguros para embarazo, parto y lactancia. La ciencia ha avanzado muchísimo. Wow, este es otro ejemplo de cómo la información correcta salva vidas y familias. Pero bueno, VIH, gracias por esta conversación tan clara. Hay mucha historia detrás de ti, pero también mucho futuro gracias a la ciencia y la información. Gracias a usted y al público, doctor Juan. Recuerden, yo no soy invencible. El conocimiento, el acceso a tratamiento y la empatía son mis mayores enemigos. Sí, también tengan presente que hacerse la prueba, informarse y tratar a las personas con respeto es parte de la solución. Esto fue todo por hoy en Conversaciones Celulares. Hasta la próxima.